Para comenzar, la villa o ciudad de Tesalónica importa el nombre de Teseo, el cual Plutarco en sus vidas paralelas lo compara a Rómulo. El Parque Asius Delta es una zona de protección especial y conservación. Yo no sé qué es eso de un dios, yo no sé qué es eso de una divinidad para los habitantes de hace miles de años sobre la Tierra. Un dios podría ser un ser humano, sino un dios es un ser imaginario, el cual para los habitantes antiguos han creado en cada parte de este planeta, en cada país, un dios o una divinidad. Por contra, esta divinidad creadora llamada Teseo, él viene de Macedonia, de los Balcanes. Este dios crea una franja de tierra hoy llamada la península calcídica de Grecia en forma de un tridente. Según Plutarco dice al principio del libro, Teseo o Tesalónica escribe de una historia de un tal Alejandro, dejando una anécdota en forma de pleasantría. Alejandro corta las barbas a los generales del ejército macedonio. Este ejército macedoniano venía del este y eran árabes. Tenían la costumbre de rasarse la cabeza por la frente hasta la coronilla. No que la tuvieran así, tenían barbas grandes. Así en Sudáfrica, explican aquellos, hasta no haber mantenido relaciones sexuales, no se cortarían la barba. Tesalónica es una villa muy moderna. El primer día cuando llegué eran ya más de las 11 horas de la noche y dejé las cosas en el hostal y salí a comer algo. Y a igual a muchos sitios he recorrido, los giros, los kebabs, son mejores incluso a los de París. Estos sándwiches de carne o de pollo están buenísimos. Así, de esta manera, la visita a los centros de comida es lo mejor. Pasteles de una fabricación extraordinaria y no muy caros son por todos los lados hasta altas horas de la noche. No me sorprendí el primer día, a 2 horas de la madrugada parecía el mediodía, puesto muchas personas, sobre todo jóvenes, se pasean por las calles de Tesalónica hasta el cierre de estos sitios, tarde ya en la noche. Tesalónica es la villa greca de universidades por excelencia. Ves muchos jóvenes a todas horas del día ir y venir en autobús o a pie. Igual a otras villas del este europeo, los mercados callejeros son florecientes. Este de Tesalónica es también bastante grande, escondido dentro de un barrio, detrás de una de las ramblas principales de Tesalónica. ¿Cuáles ramblas? Hay bastantes para elegir. El paseo marítimo, donde hoteles y restaurantes de lujo dejan una promenada de niños y niñas pijas comiendo un sándwich y bebiendo una Coca-Cola por 200 euros, es la atracción de camareros y visitantes de la villa de Tesalónica.
No hay nada a decir sobre la antigüedad de la villa de Tesalónica. Montar un cerro para ir a ver una torre llamada Anópoli, donde se ve el mar sin edificios te molesten, fatigaría mucho todo este esfuerzo de subida. Algunas ruinas florecientes en el centro de Tesalónica, igual a la villa de Roma, puedes encontrarlas fácilmente. El Museo de Arqueología es inútil. En las piezas expuestas, el edificio es bastante moderno, pero 4 piedras a observar son los 4 euros valiendo la entrada. El Museo de Arte Contemporáneo, no hay nada más en este sitio. No es lleven a los niños y molesten a los visitantes, no, sino no hay nada a ver sino una bola de un mundo masculino y otra bola de un mundo femenino. Otros 4 euros a la basura. Como en la Inglaterra hace un tiempo la reina dirigía el país, hoy a falta de ella tenemos la reina de España, puesto es natural de Grecia. Los perros salvajes se desarrollan mismo dentro de las villas a proximidad de Tesalónica. Algunas personas los alimentan, pero pueden ser peligrosos, puesto son grandes y podían atacar a los niños pequeños. Paralia de Panomis es una pequeña villa sin ningún signo de ciudad o villa donde ayuntamientos o asociaciones ciudadanas existan. Gracias a sus largas y limpias playas y su distancia relativamente corta de Tesalónica, Paralia de Panomis es un destino popular para escapadas cortas de verano. En esta época de final de marzo no hay nada abierto, puede ser un restaurante solo de comida sin barra, donde me propusieron un café Nescafé instantáneo. La ciudad de Panomis, de unos 12.000 habitantes, donde podrían encontrar un supermercado, colegio, administración, está a 3 kilómetros al interior de la península desde Paralia. La playa continúa hacia el norte de Paralia, de Panomi a Epanomis, 3 kilómetros todavía. Un paseo entre pequeños cliffs haciendo el relieve justo, la playa, donde el paseo es un poco peligroso a veces. Tanto podría caer una roca del acantilado, tanto podrías caer al mar desde un pequeño declive. En fin, no es una gran aventura montañosa ni peligrosa, para también observar que hay en el justo paralelo de la Puerta del Sol de Madrid. El monte Olimpo se divisa perfectamente al otro lado del Golfo Estramónico, pero Paralia, lo cual su nombre de Paralia fuese relativa a un paralelo o una parálisis. En el nombre de Panomis también hay una similitud a la hipófisis del hipotálamo del cerebro humano, segregando hormonas del crecimiento, según Wikipedia. En otros casos, la palabra deriva de Pimeteo, el cual, según Platón, en su libro de Hipias, era uno de los hijos de Zeus. Epimeteo fue encargado de dar vida en la tierra, creando los animales y los humanos en compañía de Prometeo, quien los clasificaba. Continuando el paralelo, podías encontrar a su compañero en las montañas en mitad de la península calcídica.
Pues hasta aquí he llegado. Este es el punto culminante de Amba de Tesalónica, que fue el Olimpo ayer. Una zona reservada de 5.500 acres que funciona como refugio para las aves migratorias y otros animales del mar. Camping abandonado, 1 kilómetro de campo. Un vértice de tierra, un triángulo avanzando hacia el mar de 1 kilómetro o kilómetro y medio de lado. Una nube, no, pero llover no va a llover seguramente. Solo han dejado esta punta del sudeste de Salamanca. Panomi es un área de gran importancia ecológica en el país. El humedal está incluido en el programa Natura 2000 de la Unión Europea. El primer día yo había recorrido la playa norte de Paralia y di la vuelta sin llegar hasta el final. Un día después antes de partir de Tesalónica, me decidí recorrer la punta Narices esta, pero la lluvia me impidió otra vez llegar hasta el final. La tabla, el chato, ahora va. Mira que can. Mira que can. El camping abandoné de Paralia, de Panomis, un camping, parece que ha funcionado, según dicen, antes del COVID. Ha funcionado. De cocinas, parece para servir de las plazas de camping, kilómetros. Un camping abandonado entre la villa de Paralia de Panomis y la punta Nariz al final de la playa. Abandonado, según yo he entendido, desde la época pasada de 2020. Este camping se muere poco a poco, sin ninguna preservación. Parece ser, según el vídeo, de haber tenido una época floreciente antes de 2019. Este camping de 1 kilómetro de largo, lado playa, por 400 metros de ancho, se llama Camping Beach Former. El día de hoy que hay mucha lluvia. Grande camping, grande. Kilómetros. Camping abandonado. Todo de plazas de camping abandonado. Porque no es para las caravanas, porque no tiene rodillo ese, es para tentas de campaña. Los Boy Scouts, kilómetros, tiene kilómetros. Kilómetros de plazas, todo.
chiringuitos, en todo el camping abandonado. Juegos de esquipuas. Es bueno el agua, que caiga el agua. Servicio para lavar los asientos, lavabos rotos, servicios, duchas, abandonado, destruido el camping. Las abejas. ¿Ves allí? Espacio de verde, no sé, será para el camping. Por ejemplo, esta plaza aquí, está para caravanas, parece. Plaza de caravanas y plazas de tiendas de campaña. Hay que ser maravilloso en las épocas pasadas. De camping, por lo menos 2 kilómetros, casi 1 kilómetro seguro hasta allí. En esta villa de Ierisos está situada en la bahía de Ierisos, en el Golfo Estrimónico, al este de la península Salcídica.
Hay un pequeño cementerio antico romano llamado Acantos. No pude verlo porque llegué tarde a las horas de entrada. Mi intención era visitar la playa de Cacutia. Según la publicidad, está hecha para los amantes de la naturaleza. Es una playa virgen sin organización y sin signos de actividad humana. Las formaciones únicas de rocas blancas y arena dorada conforman un paisaje irreal según el web. En este día yo estaba alojado en un hostal de Tesalónica. Un autobús por 10 euros y 2 horas de viaje atraviesa la península calcídica, entre unas montañas en el medio de las cuales me recordaban las villas de la Mura en los Alpes, camino de Grenoble desde Gap por las veinas del Devolú. Este paraje no podía pasarlo sin ir a verlo y me sorprendieron estas formaciones calcáreas, según los expertos, y no hallándose sido construidas en la antigüedad tipo monumentos representando animales u otros seres viventes en una península creada por un ser creativo llamado Tesa, según Plutarco, y haber versado de tierra en forma de tridente para formar la península. Yo no tenía ninguna intención de visitar Tesalónica ni ningún lugar más de la Grecia, ni fuese Atenas, sitio donde todavía no he estado, sino yo tuve la intención de visitar el monte Olimpo y remontarlo para conocer dónde habían realizado las primeras olimpiadas los grecos, después de vencer a los troyanos de Alessandria. Más tarde, después de haber truncado mi viaje a Atenas por hacer escala en la isla de Malta, volví a mi casa y abandoné la visita a Atenas. Después de este invierno, pasando por Mira en la Portugal, Paestum en la Italia, me cuestionaba por qué no seguir el paralelo de Madrid y un mes antes de este fin de marzo 2023 planeé el viaje primero a Tesalónica. Este es un bonus de Macrialos para decir hasta aquí yo he llegado a visitar Cigüeñas. Había una estación de tren antiguamente al lado sur de la villa de Macrialos. Hay un par de sitios arqueológicos llamados Pizna. Las playas hacen un semicírculo de 1 kilómetro más o menos y acaban en montículo de unos 50 metros de altura por 200 metros de largo costa.